Yo soy Santiago Monsalve, estoy ya hace casi un año en el hospital de clínicas y en el Instituto Superior. También enseño anatomía en la Facultad del Salvador y otorrino en quinto año. Y les voy a dar un tema que es bien clínico, no es tan quirúrgico como quizás nos guste más a todos, pero es un tema que es brillante, es maravilloso, es apasionante, está en constante actualización. Vamos a empezar por hipoacusia súbita, después vamos a hablar algo de hipoacusias autoinmunes. Voy a tratar de ser expeditivo. Pero bueno, la definición de hipoacusia súbita creo que la conocemos todos, es una definición audiométrica. En este esquema tenemos un audiograma normal, y si de pronto vemos esto, en menos de 72 horas, que de tres frecuencias al menos consecutivas, puede ser 125, 250, 500, 250, 500 mil, las que quieran, pero si tenemos tres frecuencias consecutivas que en menos de 3 días y por lo menos de 30 decibeles para abajo sufrieron una pérdida, eso lo llamamos hipoacusia súbita. O sea que, como primera premisa, y entendiendo que hay bastantes residentes de años iniciales, saber que esto es una patología cuyo diagnóstico se sospecha clínicamente, pero es netamente audiológico. Y algo que me gusta decir a mí, que no está en los libros, pero me parece que es piola, es la regla del 3, ¿no? Que es una obviedad, pero tiene que ser tres frecuencias en al menos 30 decibeles de pérdida, ¿sí? De ahí el 3 y en menos de 3 días. Tres frecuencias consecutivas, por menos 30 decibeles de pérdida en 3 días. La regla del 3-3-3. Nada, no vamos a hablar mucho de los aspectos históricos, pero quiero que ustedes reparen una cosita. Miren el año en el que por primera vez un autor, que es Williams, describe en una niña de 8 años, cómo súbitamente perdió la audición y horas después perdió la visión. Esto con el correr de la charla nos vamos a dar cuenta que se puede haber tratado de un proceso autoinmune, pero bueno, estamos hablando de 1875, ¿no? Y lo importante que es comunicar las cosas y publicar, ¿no? Eso como mensaje. Y después algunos autores, algunos apellidos que alguno conocerá, por ejemplo, Rasmussen, si han leído el haz nervioso olivo-coclear, que va desde el complejo olivar hacia la cóclea, que es un haz que se encarga de filtrar ruidos de fondo y demás, descrito por este mismo autor. Él ya en el 49 encontró en 15 años solamente 18 casos de hipoacusia súbita en Dinamarca, y Fowler, que también lo conocen, del test de Fowler, el monigote de Fowler, un año después, bueno, fue uno de los primeros en introducir este concepto de que tienen que haber tres frecuencias consecutivas, por lo menos 30 decibeles de pérdida y demás. Es un breve aspecto histórico de una patología que tiene más de 150 años, que está desde que el mundo es mundo, pero que tiene en la literatura. Este es el primer paper publicado sobre este tema, el primero, ¿sí? Epidemiológicamente hablando, esta entidad afecta, y esto según literatura norteamericana, acá en Argentina no lo tenemos, de 5 a 20 personas cada 100.000 casos. Y uno dice, es bajo. No conozco 100.000 personas, pero conozco varias hipoacusias súbitas. Bueno, por eso hay que estar muy atento, porque si bien la incidencia es baja, están. Y representa el 1,2% de las urgencias de otorrinolaringología. Por suerte, tres cuartas partes tienen más de 40 años, tres cuartas partes de los pacientes involucrados, y está reportado que la súbita en niños menores de 10 años es del menos del 2%. La literatura dice el 1,4, pero menos del 2 es el concepto general. Yo hace 7 años, digamos, que estoy en la especialidad, 8, y vi dos casos nomás. No sé después a uno de los doctores más senior, pero es una entidad rara la hipoacusia súbita en niños. Voy a pasar rápidamente etiopatogenias propuestas en virtud de que la afección como tal, por definición, es idiopática. Pero bueno, cuando uno encuentra la causa subyacente, que no es para nada fácil, puede, en vez de decir hipoacusia súbita idiopática, puede llamar ya hipoacusia súbita secundaria enfermedad de Meniere, secundaria trauma. Bueno, algunas de estas causas que vamos a ir a ver ahora. La infecciosa es una teoría bastante prevalente. El virus parotiditis es uno de los que más genera hipoacusia súbita. No estoy hablando de hipoacusias neurosensoriales, ni de congénitas ni nada, en cuyo caso el citomegalovirus sería el más predominante, sino un paciente o un pacientito que de buenas a malas, después de un síndrome viral, el que sea, tuvo una pérdida de la audición. Bueno, el virus parotiditis es uno de los más involucrados, y la familia del virus herpes, que incluye al citomegalo, vale la redundancia, al herpes simple, al herpes varicela zoster y demás, en una serie de 122 casos fue el responsable en el 63% de ellos, ¿sí? 35% de los pacientes que sobreviven a una meningitis tienen una hipoacusia neurosensorial que no es súbita, pero para que ustedes vean que estas bacterias también lo generan. Y después, la enfermedad por priones, la otosífilis y el HIV y demás.
Otra teoría o etiopatogenia propuesta es la vascular. Está ampliamente demostrado que en pacientes con fibrilación auricular o en pacientes con estados protrombóticos, microtrombos, microcoágulos, micro lo que sea que involucre la microcirculación que es terminal en el oído, esta arteria que este es un esquema personal, es sobre la irrigación del oído interno, del bloque laberíntico, y bueno, todos sabemos que la arteria del laberinto o la arteria auditiva interna es circulación terminal, no tiene colaterales, es rama de la AICA en el 80-90% de los casos, y que bueno, y si impacta algo acá localmente y esto queda con isquemia, el precio a pagar es muy alto y la posibilidad de recuperar es muy baja. Entidades después como hipertensión, diabetes, insuficiencias cardíacas, el mismo estrés, el paciente piensa que es un bolazo cuando vos le hablas del estrés, pero que realmente genera vasoespasmo, bueno, es causa también de hipoacusia súbita según la teoría vascular, ¿sí? Otra muy conocida por todos es la hidropesía endolinfática. Acá tenemos un sáculo y un utrículo normal y acá los tenemos absolutamente dilatados, igual que todo el ducto coclear, ¿sí? Entre uno y otro pueden apreciar la diferencia. Bueno, la hidropesía endolinfática, que es el aspecto o el sustrato fisiopatológico del Meniere, es una causa de hipoacusia súbita y es una causa de hipoacusia súbita con este patrón tan característico que todos nos hemos topado alguna vez, que es caída en tonos graves, ¿sí? De tipo neurosensorial, con caída en tonos graves, que todos me van a dar la razón en esto, son de los mejores pacientes que tenemos. Le damos esteroides, betahistina, y capaz que en una semana mejoran. Según la literatura, son pacientes que en 3 o 4 días suelen mejorar. Otra causa para hipoacusia autoinmune propuesta, para hipoacusia súbita propuesta es la autoinmune, pero no voy a hablar de esto, pues se solapa con la charla que sigue, que vamos a ver a continuación. Esta sí me parece importante para que todos recordemos, todos los aquí presentes, que bueno, el schwannoma vestibular o el neurinoma acústico, mal llamado de esa forma, representa el 90% de los tumores del ángulo pontocerebeloso, el 6 a 10% de las neoplasias intracraneales, pero que los schwannomas vestibulares tienen, en un 95% de los casos, hipoacusia neurosensorial progresiva, no súbita, acúfeno, inestabilidad, y que en el 1 a 5% de los casos de hipoacusias súbitas, estas pueden ser por schwannomas vestibulares. Acá hay dos miradas de veredas distintas. A saber, el 1 a 5% de los casos de pacientes con súbita pueden tener un schwannoma vestibular detrás. Que no es lo mismo que decir que 7 a 20% de pacientes que tienen un schwannoma vestibular puedan producir una súbita. No es un trabalengua, pero a mí me gustaría que este sea el concepto que nos quede. Que de cada 100 pacientes que veamos con súbita, entre 1 y 5 van a tener un schwannoma. Esta paciente es una paciente mía de 62 años, con esta caída de buenas a malas, que ella consultó diciéndome que tenía dificultad para entender, y fíjense que la logo eso lo demuestra, y una de las premisas de esta entidad es pedir una resonancia a todos los pacientes, y fíjense el schwannoma que vino del lado derecho. Entonces acá les pongo una de las primeras máximas de esta charla, que es, sobre todo para los que comienzan, que a todo paciente con hipoacusia súbita, aunque haya recuperado, tienen que pedir una resonancia. ¿Y cómo la pedimos la resonancia? Como resonancia encéfalo y ambos peñascos, con isingadolinio, con énfasis en CAI y APC. Y bueno, el diagnóstico, ¿sí? Una de las primeras premisas. Otra de las etiopatogenias propuestas, ya vimos virales, vasculares, hidropésicas, vimos tumorales, ahora el trauma. Eh, este es un artículo que pude publicar, que es muy con algunos amigos del instituto, que fue muy curioso porque fue una paciente que se cayó del lado izquierdo tuvo un impacto, y por contragolpe, lo cual es una rareza, está descrito las fracturas por contragolpe en manuales de neurocirugía, pero con escasa reporte bibliográfico. eh, cochlear fracture, o sea, fractura coclear por contragolpe, no había reportes hasta ese momento, pero lo cierto es que el impacto fue del lado izquierdo y la paciente acude con esta tomografía. Fíjense qué buen fileteazo le pegaron a esa cóclea y por supuesto esto generó una hemorragia intralaberíntica, edema, posterior laberintitis ossificans, pero la hipoacusia fue súbita, fue instantánea. Entonces el trauma es otra de las causas a tener en cuenta. Otra no muy tenida en cuenta, pero que sí existe, y este lo conocemos casi todos, o casi todos los que nos gusta la anatomía y la anatomía patológica de las cosas, que fue Harold Shugneck,
que describió en un estornudo una hipoacusia súbita. Y a los que levantan peso, atención, porque el levantamiento de pesas, el barotrauma de oído interno, que es raro de ver en aviación civil, es más de aviación militar o de combate, existe, pero en aviación civil no tanto, el parto, la fuerza que se ejerce en un parto, el esfuerzo defecatorio, etcétera, pueden generar por hemorragia laberíntica, ruptura de la ventana redonda, haciendo una fístula de bajo débito, o por hemotímpano, una hipoacusia. En algunos casos será súbita, en otras conductivas, pero atención con las súbitas inducidas por esfuerzo. Eh, Posteriormente tenemos esta que me parece brillante, que la veamos porque es muy poco conocida. Es la teoría ex vacuo. Esto se ve en cesáreas donde hay anestesias epidurales. Y uno dirá, ¿qué tendrá que ver en principio? Mucho que ver porque ustedes saben en qué parte del neuroeje se hace la epidural. Y ustedes saben que acá hay una salida repentina del líquido cefalorraquídeo. Y si este acueducto que está acá, que es el acueducto coclear, no el acueducto vestibular, que va a su saco endolinfático y se queda muy tranquilo en el espacio subaracnoideo, en el espacio, digamos, de dura madre, perdón, pues es un desdoblamiento de la dura madre. Si este acueducto que sale de la espira basal de la cóclea hacia el verdadero espacio subaracnoideo está permeable cuando se genera la presión negativa por parte del anestésico epidural, cuando el anestesista succiona, digamos, para comprobar que está en el lugar correcto, puede haber un fenómeno de ex vacuo que haga que las células colapsen, que por el medio líquido en el que habitúan normalmente y de repente se ven desprovistas de ello. Y bueno, y eso es una causa de hipoacusia súbita que está descrita. Tiene acá, fíjense ese paper con esta imagen tomográfica, lo que muestra es el acueducto coclear, que si uno tiene paciencia y quiere, lo busca, siempre saliendo de la espira basal. Y esto como chisme, para que no lo sabe, como dato anecdótico, anatómico, que uno dice, ¿por qué la meningitis osifica la cóclea y por qué no cualquier parte de la cóclea, sino la espira basal de la cóclea? Tiene que ver anatómicamente con esto, ¿no? El germen migra, en caso de meningitis, que está el germen en la subaracnoides, hay una inflamación subaracnoide, el germen migra por este acueducto hacia la espira basal, generando una reacción local ¿cómo es esto? De neosificación y fibrosis y demás, y de esa forma generando una laberintitis osífica localizada en la espira basal de la cóclea. Esa es la respuesta anatómica de por qué suceden los males que suceden en meningitis. Bien, esas fueron algunas. Estos papers que yo les mostré viejos de 1920, 50, bueno, había varios. Ya en esa época se decía que había más de 200 causas posibles de hipoacusia súbita. Yo acá les puse los 5 o 6 grupos más grandes. Esto es teórico, no práctico, no útil en la vida cotidiana, de si es leve, moderada, acentuada o profunda. Digamos, porque casi que respeta los valores de hipoacusia, leve, moderada, severa y profunda. Así que no le damos mucha bola a eso, pero bueno, sepan que tiene la cantidad de grados que puede llegar a tener una hipoacusia normal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, lo hablamos, hipoacusia neurosensorial sin pródromos, por general unilateral, la bilateralidad es excepcional, hay acúfeno asociado en un 70% y hay síntomas vestibulares hasta en un 40% de los casos. Atención. El diagnóstico, como todo lo que está bien hecho en medicina, a mi entender, requiere una anamnesis correcta, una anamnesis adecuada, detenida, y no una fábrica de chorizo de pacientes, sino de preguntar bien qué pasó, qué está pasando en la esfera emocional, porque bueno, está todo muy vinculado, ¿sí? ¿Cuándo comenzó? Si viene con síntomas asociados o no, y demás. La otoscopía suele ser normal. Los diapasones, que son muy importantes, y ahora vamos a tomar un minuto en eso, suele, en el caso del Weber, suele lateralizar, ¿sí? Suele lateralizar hacia el oído sano, y el RINE da positivo acortado o puede dar un falso RINE negativo, pero me parece a mí que el diapasón que hay que dominar en esta patología es el Weber, y no uno, sino al menos tres. O sea que es de buena práctica comprarse por lo menos 3 frecuencias de diapasones consecutivas para poder hacer un diagnóstico y no quedar en el aire con una sola frecuencia. Bueno, el perfil audiológico tiene varias curvas y la logo, por supuesto, tiene una alteración en la discriminación con posible reclutamiento o rollover, que se calcula con una formulita, en caso de patología retrococlear. Una otoscopía normal, el test de Weber que lateraliza y el RINE cortado. Dos papers que les puse rapidito, esto para que tengan mucho cuidado, que salió en la Otology y Neurotology no hace mucho, de cómo la sinusitis afecta la lateralización del Weber.
Y uno dice, y no, sí, es muy importante porque a veces el paciente viene congestionado, tiene hipoacusia por la congestión, le haces el diapasón y si tenés la mala suerte que esa congestión está localizada en la cara contralateral a la cual, en el macizo contralateral al cual el paciente siente el oído tapado, te va a lateralizar el Weber o te lo va a alterar. Así que ojo, porque la sinusitis se demostró que altera el Weber. Y bueno, este otro paper que está buenísimo, para que después lo chusmeen, porque es cómo poner correctamente el diapasón. Y no tengo un diapasón acá a mano para ponerlo, pero bueno, tiene toda una cosa, no es lo mismo ponerlo así que así, ¿eh? Y no es lo mismo pegarle a la suela del zapato que a la camilla, que a una superficie ósea, que es la mejor forma, la que menos propiedades vibrátiles altera y la que menos saca el diapasón de su frecuencia fundamental, ¿viste? Entonces, muñeca o codo, y eso es lo mejor que puedes hacer. Al menos siempre dos diapasones, idealmente tres. Si hubiese que elegir dos por plata, por el costo económico que tienen, sugerimos el 256 y el 512. Y bueno, lo que les dije, ojo con las situaciones especiales, por ejemplo, la sinusitis y demás. Y siempre le digo a los residentes del ISO y demás que el arma del sheriff es el diapasón. Y si vos sos el sheriff de un pueblo y estás sin diapasón, estás sin arma. Y si estás sin arma, no puedes ser el sheriff de un pueblo. Entonces, si querés ser un otorrino bien, un otorrino digno, cuanto menos, tenés que tener diapasones en la consulta, tenés que saber hacer los diapasones. Entonces, esa es la segunda máxima, hacer diapasones siempre. Bueno, nada, esto lo paso rápido, pero ustedes saben que el Weber se puede hacer en el vértex, se puede hacer en la frente, se puede hacer en la implantación de los huesos propios, se puede hacer en el mentón o se puede hacer sensibilizado entre los dientes. También saben las interpretaciones del Weber, indiferente que queda en el medio o no lo percibe, lateralizado hacia el oído enfermo en caso de hipoacusia conductiva y lateralizado hacia el oído sano en caso de hipoacusias neurosensoriales, las cuales puse en rojo porque son las que tenemos que salir en cierto aspecto corriendo, ¿sí? Bueno, nada, escenarios. Paciente sano, que tiene las dos cócleas trabajando más o menos normal, o que tiene una hipoacusia pero es simétrica, le ponemos el Weber en la frente y vibra o percibe el sonido en los dos oídos por igual. En un paciente que tiene del lado derecho una OME y del lado izquierdo nada, sabemos que cuando apoyemos el diapasón, se nos va a lateralizar hacia el oído afectado, ¿sí? Hacia el oído que el paciente consulta, que es en este caso el derecho, porque acá la vía ósea deja de estar relativa y pasa a ser absoluta en virtud de que la vía aérea está comprometida. Entonces como que se sensibiliza la vía ósea y se lleva el sonido. Y eso está todo muy lindo, esto es lo que les acabo de explicar, pero el problema es cuando los dos oídos están ventilados, el paciente dice, che, se me tapó el oído porque tengo que rendir un examen en 3 días y no sé qué y no sé cuánto. El oído derecho, le vemos, está todo bien, hacemos la anamnesis y demás, y apoyamos el diapasón y se nos va para el lado contralateral. En ese caso sí es una bandera roja y amerita que se haga un tratamiento oportuno, ¿sí? Y eso nos lleva a esta parte de la charla, que es el tratamiento. Este es el gran artículo gran que todos conocen, que es el de Wilson sobre, le pongo una cruz así, no porque esté mal el artículo de Wilson, está buenísimo, pero el doctor Wilson lo que decía en el año 79-80 es que de toda la serie de pacientes que él vio con súbita, le metió esteroides a 22 y el porcentaje que recuperó fue el 70%. Y desde ahí se dice que hay un 30% que puede no necesitar esteroide, entonces que se pone en duda si sí o si no. Y la conclusión del trabajo es que no se ha demostrado un beneficio neto del esteroide, y bueno, es un concepto en desuso, porque hay que usar corticoide, es lo que hoy la guía americana, que vamos a pasar rápidamente, recomienda. ¿Cómo manejamos la súbita en el hospital de clínica? Bueno, 1 miligramo por kilo peso por día de deltisona B, que es la famosa meprednisona. Si el paciente pesa más de 60, 60 es el tope. Si pesa menos, hay que regularlo según el peso, pues 1 miligramo por kilo peso. Entonces, el esquema es 60, 40, 20, en una duración de 7 días a 60, 7 días a 40 y 7 días a 20. Recordad que la deltisona viene de 40 miligramos, o sea que es una pastilla y media por 7 días, una pastilla por 7 días y media pastilla por 7 días. En el hospital, según el caso, se puede llegar a asociar a pentoxifilina 600 miligramos cada 12 horas y un protector gástrico. Y la secuencia de estudio es una audiometría en el momento, en la medida de lo posible, de los tiempos hospitalarios,
y al finalizar el tratamiento, y en caso de no poder realizarla en el momento, se indica para salir del paso hasta que se haga la audiometría o hasta que se confirme el diagnóstico con un método más sensible, un corticoide intramuscular en dosis única. Se pide resonancia de cerebro de encéfalo y peñasco, por supuesto, y bueno, los chicos me comentaban, los residentes me comentaban que están haciendo este tipo de interconsultas con Reumato, donde se pide un laboratorio completo para ver un poquitito la etiología. Este es el laboratorio completo que no nos vamos a detener mucho, pero bueno, está a disposición para el que le interese. Y en el instituto, que digamos es el otro gran centro de otorrinolaringología privado, tenemos o usamos Letizzona B también, de 40 miligramos, que es la que se vende, viene por comprimido por 20, bueno, y damos 60 miligramos por 7 a 10 días, después 40 por 7 a 10 días, y después 20. Esto es igual que en el hospital. Damos esomeprazol 40 miligramos por día, y si el paciente refiere acúfeno, acá me faltó o inestabilidad o mareo o lo que sea, vértigo de causa no dilucidada, pues si es vértigo y le haces la maniobra de Epley, de Dix-Hallpike y da positivo y demás, lo corregimos. Pero si es un vértigo de causa no dilucidada, que parece todo un síndrome cócleo-vestibular, asociamos betistina 24 miligramos cada 12 horas. ¿Cómo manejamos las audiometrías en el ISO? Bueno, pedimos un audio en el momento, ¿sí? De urgencia, tenemos esta posibilidad que las licenciadas nos aceptan los pacientes de urgencia, con bastante y con muy buena voluntad. Entonces tenemos esa posibilidad. Repetimos el audio a los 7 días, que es cuando cambiamos la dosis, y a los 14, que es cuando bajamos la dosis del todo. Siempre se va con la resonancia cerebral, como les mostré que la pedíamos. Y en caso de que no haya mejoría a los 7 días, que es el primer control donde vemos al paciente y hacemos la segunda audiometría, ofrecemos terapia de rescate con transtimpánico, ¿sí? Con corticoide transtimpánico, que ahora vamos a hablar brevemente un segundo. Si la cobertura así lo amerita y el paciente comprende los beneficios y los riesgos, se le ofrece cámara hiperbárica y laboratorio completo no pedimos más. Antes estaba protocolizado y ahora ya no lo pedimos más. Hay escenarios, y lo saben todos, donde el paciente por distintas situaciones no puede recibir esteroides por vía oral. A saber, diabetes mal controlada, hipertensión mal controlada, tuberculosis diseminada, un embarazo que la obstetra no autoriza, una alteración del eje hipotálamo suprarrenal, hipófisis suprarrenal, HIV mal controlado. Bueno, en ese tipo de escenarios donde la vía oral queda un poco excluida, se realiza este tipo de tratamiento que es lo que se conoce como inyección transtimpánica, ¿sí? Tiene tres formas de uso: o en reemplazo de los corticoides vía oral, que es lo que les acabo de contar, o complementando al corticoide vía oral desde el momento cero. La paciente le dice, comprate esta pastilla, pero hoy ya mismo te pongo esto en el tímpano, atrás del tímpano, o como terapia de rescate. Esos serían los tres escenarios. En reemplazo del esteroide vía oral, asociado al esteroide vía oral, o como terapia de rescate a los 7-10 días. ¿Cuál es el fármaco que usamos? Le decimos al paciente, vaya acá enfrente y cómprese el Decadron Shock. El Decadron Shock es el dexametasona fosfato. Esto es una membrana timpánica a un lado izquierdo y fíjense los cuatro cuadrantes clásicos imaginarios que trazamos. Inyectamos el Decadron Shock ahí, previa topicación de la membrana timpánica con fenol, ¿sí? El fenol es un alcohol que por irritación química anestesia el tímpano, ¿no? No es un anestésico que bloquea los canales de sodio, no es lidocaína, es por irritación química. Una vez anestesiado el tímpano, que se pone blanco, un color blanco así muy particular y asumado el olor fuerte que tiene el fenol, hacemos una punción acá con el mismo Avocat o con una puntita que tenemos en los consultorios, abrimos un poquito la membrana de los cuadrantes anteriores superiores e instilamos el Decadron Shock, que ustedes saben que más o menos el espacio admitido, la capacidad del oído medio, va entre los 0,4 y 0,8 centímetros cúbicos. Así que cargamos con 1 centímetro cúbico y le damos. Esto al paciente hay que tenerlo en posición otológica, que es con el oído comprometido hacia arriba, el oído sano hacia la almohada, y le decimos, no hables, no deglutas, no nada, por 20 minutos. Para tales fines le propiciamos, le acercamos unas gasas, unas servilletas para que escupa ahí y demás, porque el paciente tiene que tragar en algún momento, y repetimos esto unas 3 o 4 veces, ¿sí? Unas 3 o 4 veces hacemos esta sesión.
Y fíjense la fisiología detrás de esto. La teoría dice que se adquieren concentraciones hasta 260 veces más importantes de esteroides en el oído interno versus la sistémica, ¿sí? Así que bueno, es para tener en cuenta. Lo que tiene de malo esto es que puede generar una perfo residual del cuadrante anterosuperior, que casualmente es donde los vasos radiales, digamos, hay menos cantidad de vasos radiales, si se quiere, de, de las arterias timpánicas en esta zona. Entonces, es una zona de baja vascularización y muy complejo cierre en caso de tener que operar. Por ende, eso también se le tiene que decir al paciente, ¿no? Que hay una posibilidad cercana al 10-13% de que pueda quedar una perfo residual y que amerite una cirugía, que la cirugía tampoco promete muchas cosas. Bueno, nada, atención. Y ahí entonces llenamos el oído medio. Bien, cámara hiperbárica es algo muy útil, está demostrado, pero no de manera aislada, sino asociada a los esteroides, ¿sí? Las cámaras hiperbáricas, ustedes saben, busca ingresar oxígeno a alta concentración y a su vez a alta presión. No, nosotros estamos a una atmósfera, esto busca meter el oxígeno a 1,5/3 atmósferas de presión. Esto es un metaanálisis de la revista JAMA, que es una de las más serias. Y bueno, en este review, acá la conclusión es que el oxígeno hiperbárico, en combinación con los esteroides, aumentó o estaba asociado significativamente con mejoría en los resultados auditivos de pacientes con sudden hearing loss, ¿no? Con hipoacusia súbita. Así que bueno, esto es una información al día de hoy que me tomé el laburo de mandar un mensaje a Oxibárica, no tengo conflicto de interés, no me auspicia nada, no me pago nada, simplemente es lo primero que me devolvió el buscador y mandé un WhatsApp, queda en la calle Sánchez Bustamante, casi Córdoba, en Cava, para los que vivimos por acá y para los que queremos recomendar a los pacientes, y bueno, sale 12.000 pesos la visita con el médico de ahí y 32.000 pesos cada sesión. Trabajan a 3 atmósferas, lo cual está bueno, pues es una buena presión. Y esto me pareció no menor, es una cámara multiplaza. Multiplaza significa que entran varios y capaz que estás al lado de un quemado, estás al lado no sé, de otro tipo. Y tiene como beneficio el hecho de reducir la claustrofobia de una cámara hiperbárica monoplaza. Bien, así que atención con la cámara hiperbárica. Y acá les pongo dos consideraciones especiales que son muy típicas en el instituto, que es la alta sospecha de hipoacusia súbita un fin de semana o feriado, donde no hay fonoaudiología. La premisa que tenemos es iniciar el tratamiento esteroideo por vía oral igual. No intramuscular, ni un córticas, ni una beta-metasona de 0,6, sino iniciar el bombazo igual. Así como los neurólogos dicen el tiempo es cerebro, para nosotros la premisa es el tiempo es oído. Así que si la sospecha es alta, y esto es en base a la anamnesis y los diapasones, iniciamos el tratamiento igual y esperamos al lunes y lo confirmamos. Y el otro escenario especial que hay que tener en consideración, me parece a mí, que siempre lo remarcamos, es este caso de acá, donde si uno se adhiere a los libros, se apega a la teoría, bueno, tengo dos frecuencias caídas. La 500 está en rango normal, entonces esto no corresponde con la definición clásica de súbita, y por ende, ¿qué? ¿No es una súbita? Evidentemente es una súbita igual, si yo le tomo la frecuencia 64 que está antes, va a estar caída. Por ende, el mensaje a los residentes siempre es no sean tan radicales y no metan a un paciente como una cosa definición de libro, sino en un todo. Si evidentemente uno de los extremos está caído, me basta con pedir una frecuencia más y confirmar que están las tres caídas. O si está 4.000 y 8.000 caído, eh, la 6.000 obviamente va a estar caída, pero no es algo que se pida de rutina. Así que bueno, atención con estas dos consideraciones especiales. Esto salió hace poco, es una novedad en súbita. En 2013 alguien lo tiró, pero en 2023 lo reprodujeron con un trabajo. Me pareció interesante ponérselos porque yo tuve un caso, lo voy a decir rápidamente, hace poco, de un traumatólogo, o sea, ya primer error, o sea, o primer efecto, primer situación complicada que es médico. Y encima traumatólogos que son bastante jodidos. El traumatólogo con una pérdida profunda, súbita, que consultó 10 días después, que nadie le dio nada, se hizo una audiometría, le dijeron, tomá corticoide, no, él no quiso, y a través del anestesista que trabaja en el ISO me dijo, lo podés ver, ¿no? Bueno, lo veo al doctor, y tenía efectivamente una profunda,
Y cuando le voy a mirar el oído para decirle, bueno, te voy a ofrecer la terapia de rescate, porque otra opción no veo, le di oral también, pero tenía osteomas severos, o sea, no tenía luz ese tímpano. Y ahí dije, ¿y ahora qué haces? O sea, y esto no está en los libros. ¿Qué haces cuando vos tenés un paciente con osteoma que tuvo una súbita y que consultó tarde? Parece joda, pero fue lo que pasó. Nada, le di por vía oral solo y realmente, aunque no me lo crean, no pude poner audiometría porque no era de buena calidad la foto que él me pasó y no correspondía, pero recuperó casi un 70-80%, está feliz. Pero bueno, esto lo contemplé, porque esto lo comentamos en un Ateneo en el hospital, con Esteban, con Romy, con Mica, con Maju. Se lo presentaron los chicos y lo vieron y lo charlamos. Parece medio bolazo, pero es una inyección retroauricular de corticoide. Ni los chinos te explican bien el mecanismo de acción. Difundiría a través del periósteo hacia la cápsula del oído interno. Bueno, nada, pero la cuestión es que salvo que sean unos bolaceros tremendos, ellos refieren en este estudio una mejoría, ¿sí? Entonces, nada, esto es una novedad, me parece, que es interesante para todos. Tenemos la vía oral, la inyección transtimpánica y ahora la inyección postauricular, que quizá el día de mañana se estandarice. Y otra novedad que les cuento, nuevita, septiembre de 2024, es este que salió en la Otology o Neurotology, que es la lidocaína intratimpánica como un remedio potente para el tinnitus en pacientes con súbita. Porque todos nos ha pasado que tuvimos un paciente con súbita, mejoró, no mejoró, se equipó, no se equipó, pero finalmente lo que más le molestaba era el acúfeno residual. Bueno, este estudio de la Otology demostró que la lidocaína era segura y eficaz para el tratamiento del tinnitus post-súbita. Nada, a tener en cuenta. Bueno, la evolución puede ser total, mejoría leve, sin mejoría, etcétera, etcétera. Este estudio es nuevito, de la JAMA también. Es un metaanálisis, es multicéntrico. No es metaanálisis, pero es multicéntrico. Y se los puse por estas 5 pavadas que parecen una verdad. Parece que estoy diciendo una cosa de todos los días. Pero bueno, este estudio demostró que estas 5 variables predecían una mejor recuperación. Que el tratamiento sea los primeros 7 días, que la pérdida sea leve a moderada, eso tiene mejor recuperación. Que no haya vértigo asociado, que el paciente sea joven y la historia cardiovascular más o menos sana. Si le pegás a esos 5, haces un pleno y el paciente va a tener mejor recuperación que cualquier otro. Esto lo pasó rápido, pero uno de los grandes mitos que tuvimos con esta enfermedad es que la vacuna que nos dieron daba súbita, y este metaanálisis indica que no hay evidencia que la vacuna del COVID sea causante súbita, por más que alguno esté diciendo sí, sí lo era, a mí me pasó, yo lo vi. Para mí también, pero la verdad que todos los papers dicen que no. Y la otra, eso era la vacuna. Ahora, ¿el COVID es causa de hipoacusia súbita? Bueno, este estudio demostró, queremos enfatizar que no hay data evidente de que haya una asociación entre COVID e hipoacusia súbita. Nada, al pasar lo tiro, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido, pero se los recomiendo a todos que lo descarguen, es gratuito. La Academia Americana, que es la que hace los congresos, las famosas academias todos los años en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, publicó en el año 2019 esta guía de práctica clínica con 13 mandamientos, ellos le dicen statements, son 13 lineamientos que hay que saber para manejar correctamente la hipoacusia súbita. El statement 1, la declaración 1, es lo primero que tienes que hacer es descartar una hipoacusia conductiva. Esto es una strong recommendation, ¿sí? Una recomendación fuerte. El segundo lineamiento es de una recomendación, dicho sea de paso, que prestes atención a otros síntomas que puedan hacer que en realidad sea una súbita dentro de un quilombo mayor. Un paciente con ataxia, con diplopía, ¿viste? Con un trauma de cabeza que implique otras cosas. Bueno, es decir, fíjate los factores modificantes que hay alrededor del paciente para ver si en realidad no es parte pequeña en un paciente mucho más complicado. Después, declaración número 3, y esto es una fuerte recomendación en contra. No pedir tomografía computada para súbita. Esto creo que lo sabemos todos, no aporta información. En el caso de que el paciente no se pueda realizar una resonancia y uno quiera descartar patología retrococlear, lo correcto es hacer un potencial evocado. Bueno, pedir audiometría es la declaración 4.
Esto, y por eso dejamos en el ISO de pedir laboratorio. Es una strong recommendation against. No pedir laboratorio. Los clinicians, los otorrinos, no deberían pedir laboratorio. La guía lo fundamenta. En parte tiene que ver con el desgaste de recursos y con la pérdida de tiempo que se le genera al paciente y cómo termina más o menos en la nada. Lo cual no implica que no lo manden a un reumatólogo para que lo estudie y demás, ¿no? Pero el otorrino en sí, ponerse a hacer un laboratorio tremendo, la guía recomienda que no. Entonces nosotros lo dejamos de hacer. Evaluar patología retrococlear con una resonancia o un VERA, educar al paciente, y fíjense la bola que le dan los norteamericanos a la educación del paciente, decir, bueno, a ver, te pasó esto, las posibilidades son estas, esta y esta, si no podemos hacer este tratamiento, podemos hacer este otro, y si no funciona nada, tenemos esta, esta y esta opción. Bien. Los corticoides no son strong recommendation, ni son recommendation ni siquiera, son option. Por eso siempre estuvo ahí como al límite el corticoide. Pero bueno, la verdad que en Argentina se da y uno que si tuvo la posibilidad de escuchar a un norteamericano sabe que también lo dan. En Estados Unidos betitina no hay, entonces dan corticoide. Estos son los formatos parecidos a los nuestros, la transtimpánica. Bueno, la cámara hiperbárica, option y option, ¿sí? O sea, la cámara hiperbárica en agudo y la cámara hiperbárica en crónico, son opciones. Y algunas cositas más, bueno, la terapia de rescate, es una recomendación. Si no va la cosa, tenés 2 a 6 semanas después de la aparición de los síntomas para ofrecerle el transtimpánico. Esto es interesante. Los clínicos no deberían prescribir antivirales, trombolíticos, vasodilatadores o sustancias vasoactivas, y es una strong recommendation también. Es decir, la betistina que damos nosotros, no sé si porque ellos no la tienen o qué, la pentoxifilina tampoco. Bueno, el seguimiento, los resultados, la rehabilitación, ¿sí? Esa fue la guía de hipoacusia súbita. Esto lo voy a pasar en cuestión del tiempo, pero son algunos casos clínicos. Lo que les quiero mostrar es este caso que les mostré antes, la rezo, perdón, que es esta señora de 60 años que les había contado, que vino súbitamente con esto, tenía 2 días de evolución, con esta logo, digamos, caída con respecto a la del lado izquierdo. Ella naturalmente decía, no entiendo, me pongo el celular y escucho, pero no entiendo. Bueno, le di tratamiento, recuerden esta imagen, recuerden esta logo. Le di tratamiento esteroideo, viene a los 7 días y viene así. Y viene feliz de la vida. Mejoraron el audiograma, mejoró la logo, mejoró la paciente, también estaba contenta. Y ahí es donde uno dice, bueno, listo, misión cumplida. No, 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 no. Hay que pedirle rezo, sí o sí, a todos los pacientes. Porque esta es la rezo de la señora Liliana. Eh, Nada, es un neurinoma que por el tamaño fue no quirúrgico, conducta expectante y demás, pero así todo es una desayunadita que no se la esperaba el paciente. Y ahora, sigo con hipoacusias autoinmunes. Si alguno tiene una duda, bueno, que me interrumpa, no hay ningún problema. Pero eso fue un pantallazo de súbita. Eh, para cerrar súbita, tiene más de, si uno busca súbita en PubMed, tiene más de 5.000 artículos publicados en el último tiempo. Es una patología que está todo el tiempo, como dijo la doctora Paula, con los dispositivos osteointegrados. Está todo el tiempo en actualización. Una clase de súbita en 2 años queda vieja, porque algo aparece. Pero bueno, tampoco quise ser ni muy molecular ni muy genético con cosas del día a día, que me parece que la premisa era ver qué hace el clínica, que es de referencia, ver qué hace el ISO, que es de referencia en lo privado, y bueno, y si después alguno hace alguna otra cosa distinta o lo que sea, absolutamente charlar. Las hipoacusias autoinmunes, que las describe McCabe en el año 79, bueno, se trata de una interacción anómala entre el sistema inmunológico y los tejidos propios, eso es la definición de autoinmunidad. Y esto es interesante, pues esto no está muy subdividido así en todos los libros, pero me parece una subclasificación bastante atinada, que es que la hipoacusia autoinmune se puede dividir en órgano específica, es decir, un problema del oído interno, o en órgano o no órgano específica, es decir, un problema sistémico que repercute, entre otras cosas, en el oído interno. Y la manifestación clásica de la hipoacusia audiológica, hablando, clásica de la hipoacusia autoinmune es una hipoacusia neurosensorial rápidamente progresiva, bilateral y asimétrica. Esto hay que saberlo porque muchas veces se piensa que una hipoacusia súbita, así de golpe, es autoinmune en la mayoría de los casos y no. La verdad que las hipoacusias súbitas de causa autoinmune representan menos del 10%. Entonces, por lo general, si uno está ante un paciente que tiene una hipoacusia autoinmune, va a ver que es una persona
que tiene una caída neurosensorial desde ya, que es bastante rápidamente progresiva. Rápidamente progresiva, hablamos de que en meses puede tener dos audiogramas distintos, y que es bilateral y asimétrica. Siempre hay un oído un poco peor que el otro. Eso es como la gran premisa gran. Y les dije, se subdivide en problemas órgano específicos y no órgano específicos. Vamos a ver las órgano específicas y dentro de estas contarles que representan menos del 1% de las hipoacusias neurosensoriales. O sea, de todas las hipoacusias neurosensoriales que hay en el mundo, las autoinmunes órgano específicas representan menos del 1%, motivo por el cual todos los aquí presentes, ninguno puede decir yo vi más de 50, no sé, porque son difíciles de atrapar. Afecta a pacientes entre 30 y 50 años del sexo femenino, con mayor frecuencia, y la fisiopatología un poco la explica el hecho de que, primero, no hay linfocitos en la cóclea. Segundo, la barrera hemato-laberíntica genera un santuario inmunológico coclear. Así como está la barrera hematoencefálica, tenemos la barrera hemato-laberíntica, y eso hace que no se filtre cualquier cosa. Los antígenos que van a terminar ingresando al oído, lo ingresan a través de esta vena muy prominente que se llama vena espiral modiolar. Eso es lo que la teoría dice, que los antígenos entran por acá, generan una respuesta autoinmune localizada cerca de las células ciliadas, tanto externas como internas, cerca de la membrana tectórica, de la basilar, del órgano corte, y así van generando el daño laberíntico, ¿sí? Bien, dentro de las órganos específicas tenemos tres o cuatro, pero yo les pongo las dos más importantes, que es la enfermedad de Meniere inmunomediada y la hipoacusia eh, rápidamente progresiva, la neurosocial rápidamente progresiva, que vamos a ver ahora. Pero empecemos por esto. Fíjense, esto es una inmunofluorescencia de un saco endolinfático que ha demostrado la presencia de CD8 y CD4 en él, ¿sí? Este es el saco endolinfático y acá tenemos un aumento y ya está demostrado la presencia de linfocitos acá. Es el único lugar de todo el bloque donde hay linfocitos descansando. Y si algo entra a través de la vena modiolar, ¿sí? Que va migrando de forma retrógrada a la vena modiolar y circula y se presenta acá, y ahí están los linfocitos TH2 y demás, se presentan los antígenos, los linfocitos B empiezan a producir anticuerpos y se forman complejos anticuerpo antígeno, antígeno anticuerpo, bueno, ahí se desata un poco la debacle, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué se explica que la enfermedad de Meniere es inmunomediada? Primero, porque el saco endolinfático tiene una red linfática profusa, como les acabo de contar. Segundo, porque hay presencia de antígenos en el oído interno que son detectados en la enfermedad de Meniere. Por ejemplo, colágeno 3, 4, la beta-tubulina, RAF1 y la famosa proteína de 68 kilodalton. ¿Sí? Esos son antígenos potenciales. Hay depósitos inmunes en 21 a 96% de los casos de pacientes con enfermedad de Meniere. Y hay posibilidad de inducir un hidrops en laboratorio por inyección de autoanticuerpos monoclonales. Es decir, se le inyecta autoanticuerpos a una rata y se ve cómo desarrolla hidropesía una vez que se sacrifica el animal y se ve. Entonces, todos estos son los fundamentos por los cuales la enfermedad de Meniere es, hay una variante, la enfermedad de Meniere es inmunomediada, ¿sí? No todas las enfermedades de Meniere. Y otra razón de por qué esto es inmunomediado es porque cuando le hace esteroides mejora, ¿sí? Y eso es como categórico. El típico cuadro de enfermedad de Meniere y lo que ustedes pueden detectar, porque acá me dicen, pero ¿cómo sé yo que esto no es un Meniere por hidro convencional, por exceso de sal o lo que quieran? Yo, Santiago, tengo otra teoría de la enfermedad de Meniere convencional, que es la teoría otolítica. Para mí, la enfermedad de Meniere es otolítica y algún día quisiera hablarlo con un otoneurólogo o algo. La crisis de BPPB es el otolito que se va para atrás, para el conducto semicircular, y el Meniere es el otolito, no del utrículo, del sáculo, que tapa el ductus reunion de Hensen. Este tubito chiquito que está acá, y por eso los pacientes con Meniere que nosotros vemos tienen más síntomas auditivos que vestibulares, porque está bloqueado esto por otolito, y bueno, y viene el fullness, viene la plenitud, viene el acúfeno, viene la cosa, hasta que, boom, se desencadena la crisis de vértigo por esta explosión de otolitos que no daban más. Me fui de tema, al margen, pero uno me dirá, ¿cómo distingo esto de un Meniere convencional? Y porque es bilateral. Y el Meniere bilateral sucede en el 10 a 15% de los casos, por lo general el Meniere es unilateral. Entonces, si uno ve una caída en graves bilateral, una mujer joven y demás, y que responde muy bien a corticoides, puede estar ante una enfermedad de Meniere inmunomediada. Y la otra, hipoacusia autoinmune órgano específica, es la neurosensorial rápidamente progresiva. Retengan este audiograma y fíjense ahora cómo empeoró en semana y después cómo quiso mejorar un poco. Bueno, este componente fluctuante
asimétrico, neurosensorial desde ya, y bilateral, es bastante sugestivo de esta patología. O sea, si tenemos una paciente, en términos generales, con estas características, podemos sospecharlo. Se asocia a patología vestibular y acúfeno, mejora rápidamente con esteroides y a veces puede ser el síntoma inicial para una patología autoinmune más sistémica. Miren este caso documentado de una audiometría el día 1. Tenemos una hipoacusia neurosensorial bilateral asimétrica. El día 3, una mejoría en el oído derecho y parcial en el izquierdo. El día 12, una mejoría de los dos con esteroides. Y a la semana 10, una casi normalidad en ambos oídos después de tratamiento de esteroide. Entonces, esto es lo que uno llama una hipoacusia neurosensorial rápidamente progresiva por componente autoinmune. Bien, ¿qué ataca el anticuerpo? Porque la autoinmunidad es un anticuerpo propio que ataca un órgano propio. Eso es un concepto básico. Entonces, ¿qué ataca? ¿Qué le gusta dentro del oído? ¿Qué tiene el oído que lo hace un target inmunológico? Bueno, se habló históricamente de un anticuerpo anticoclear que tiene un peso por la forma en que se hace uno para objetivarlo y demás, que es el Western blot y demás, que tiene un peso de 68 kilodaltons, ¿sí? Y es lo que se acuñó el término de anticuerpo anticoclear 68 kilodalton, y es lo que se pide en los laboratorios de rutina cuando hay una hipoacusia súbita. Pero ahí ya está la primera premisa incorrecta. La hipoacusia súbita no es autoinmune. No es autoinmune, salvo en el menos del 10% de casos, menos del 7% de casos. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido pedir un 68 kilodalton en una persona que es una súbita, unilateral? Es por eso que le digo que dejamos de pedir el laboratorio, en gran parte. Fíjense, este anticuerpo anti-68 kilodaltons estuvo presente en 58% de pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral idiopática progresiva y asimétrica. Bilateral, progresiva, no súbita, y asimétrica en el 60% de los casos. Entonces, para esta patología sí está bueno pedirlo. Se vio en el 60% de los pacientes con síndrome de Meniere bilateral, solamente en el 35% de los pacientes con Meniere unilateral y 0% en pacientes con autoesclerosis. Y el target inmunológico, o sea, ¿cuál es esa famosa proteína de 68 kilodalton? Son estas tres opciones. Uno que se llama proteína de choque térmico o heat shock protein de 70 kilodalton. Es muy parecido a 68, o sea que viene de ahí. Otro target posible es una proteína que se llama coclina, coclin protein, ¿sí? Coclina. Y otra es la proteína transportadora de colina, para hacer los fosfolípidos. Es contra la proteína transportadora de colina 2, ¿sí? O sea, esas son las tres proteínas, digamos, que uno, que hasta hoy se sabe que puede ser target. Brevemente, la HSP70 es una proteína de choque térmico. Bueno, fíjense, cuando hay una proteína que está mal plegada, por calor, por estrés, por injuria, por fármaco, por lo que sea, tiene dos caminos, pero los dos caminos están mediados por esta proteína de choque térmico. O la manda a su plegador, a su maquinaria de plegado, ¿sí? La manda a maquinaria de plegado por distintos complejos proteicos y la vuelve a replegar, o la manda al famoso proteosoma, que es una estructura intracelular que degrada la proteína. O sea, o la trata de salvar o la hace pelota. Pero bueno, eso es en parte la proteína de shock térmico. La HSP70 lo que hace. Y se cree que la hipoacusia autoinmune está generando anticuerpos contra esa proteína. Entonces está atacando algo que está dentro del oído. Está dentro de todo el cuerpo, en hígado, riñón y demás, pero en el oído también, ¿sí? Bueno, una agresión coclear como puede ser, no sé, una virosis, produciría esta proteína en exceso y los linfocitos locales producirían anticuerpos anti esta proteína. ¿Se entiende la secuencia? Que se depositarían como inmunocomplejos en el modíolo o en el vestíbulo, generando hipoacusia o trastorno del equilibrio. La otra teoría es la proteína coclina, y fíjense en este inmunostaining, en esta inmunomarcación. Esto es un HE, una hematoxilina eosina, pero acá está marcado. ¿Cómo está presente? En la estría vascular, en el ligamento vascular, en el órgano corti no tanto, en la membrana tectoria, en la lámina en espiral. Bueno, está en todos lados. Entonces, la coclina es sabido ya, es la proteína más abundante del oído interno. Tiene un peso aproximado de 60 a 80 kilodalton, por eso es posible que sea una de las proteínas 68 kilodalton famosa. Se encuentra en la lámina espiral, Rosenthal, bueno, todo lo que les acabo de contar. Tiene un rol en la adhesión celular,
tiene un rol mecanosensorial y tiene un rol en la modulación del sonido. Está asociado con esta pérdida autosómica no sindrómica, autosómica dominante, no sindrómica, la DFNA9. Y bueno, también lo mismo, se cree que algo, alguna tara del sistema inmunológico atacaría la proteína coclina generando estos anticuerpos, estos inmunocomplejos, estos depósitos, esta fibrosis, etcétera, etcétera. Y la última que les contaba es la CTL2, la proteína transportada de colina. Sabemos que la colina es un nutriente esencial para la integridad celular, pues está en la membrana celular y para la señalización. Y que si hay un ataque contra esto, bueno, empiezan a fallar algunos órganos, ¿sí? La colina esta está en varios lugares y está demostrado el déficit de CTL2 como causante de hipoacusia. Acá le puse algunos papers que fundamentan todo esto que les digo, ¿eh? No es que es imaginación mía. Bueno, esas fueron las hipoacusias inmunomediadas, órgano específicas, hipoacusia autoinmune, órgano específica, que son esas dos, y estos son los targets posibles. Y ahora les voy a contar rápidamente las hipoacusias autoinmunes sistémicas, también llamadas no órgano específicas, en el que tenemos el lupus, el Wegener y demás, que decidí no hablar de lo que ya conocen, y sí hablar quizás de algunos síndromes que parecen un poco más raros, pero quizás alguna vez lo vimos y no lo pudimos asociar. El síndrome de Cogan es una hipoacusia bilateral progresiva asociada a vértigo y asociada a la famosa queratitis intersticial no sifilítica, que es básicamente esta opacificación corneal con neoformación de vasos dentro de la córnea. Ustedes saben que la córnea es avascular. Este diagnóstico, por supuesto, lo hace un oftalmólogo. Pero bueno, a ver, si hay un paciente que tiene una hipoacusia con evolución rápida, que es joven, que es de sexo femenino y que empieza con problemas visuales, atención que no sea un síndrome de Cogan. Fíjense que inicia a los 30 años. Está vinculado a la conexina 26 y el tratamiento es corticoides o metrotexato. Después tenemos la enfermedad de Arada. La enfermedad de Arada es un síndrome meningio, ¿sí? Es un paciente que tiene síndrome meningio con linfocitos en el LCR y demás, asociado a una uveitis bilateral, es también llamado el síndrome uveomeningio. Y los pacientes tienen hipoacusia neurosensorial bilateral o unilateral que es fluctuante, zonas de vitiligo, de alopecia y demás. Y bueno, la gracia de esto es que tiene desprendimiento de retina, ¿sí? Entonces acá tenemos una imagen de una colección de líquido intrarretinal, ¿sí? Separando las capas de la retina entre sí. Nada, a ver, ¿cómo sospechar? Más difícil que nosotros, otorrinos, lleguemos a esto, pero cuando uno busca hipoacusia autoinmune, le dan mucha bola al síndrome de Arada. Y yo creo que lo que hay que llevarse es la uveitis, el vitiligo, ¿sí? Que aparece ahí con zonas de alopecia, y bueno, y un paciente que te dice que no está viendo bien de un ojo y que encima no escucha, o que está mareado. Y ahí se puede sospechar. Después tenemos esta que hay que estar atento, porque está dando vuelta, que es la policondritis recidivante, que es la condritis aséptica de dos o más regiones. En líneas generales son el cartílago septal, que genera esto, y el cartílago del pabellón. Que bueno, es gente que se le inflama la oreja así, es aséptica porque no supura ni nada, ni tiene puerta de entrada, nada, y se le va. O sea, le dan corticoide y se le termina yendo. Y después vuelve, y se le va. Y demás. Es recidivante, aparece en 50 años. Pero esto, que uno lo ve así como inespecífico y puede justificarlo como, bueno, te debe haber picado una arañita o algo a la noche, no sé qué, o acá te pegaste un cabezazo dormida a algo en la cosa, viste, ya a un bolazo así que no sabes bien qué decir. Esto viene asociado a hipoacusia. Y cuando uno empieza a asociar las ideas en su cabeza y dice, para, en un paciente con hipoacusia neurosensorial, que está progresando, bilateral, asimétrica, y que encima tiene esto o tiene nariz sencilla a montar, bueno, clásicamente se dijo que el anticuerpo anticolágeno tipo 2 estaba positivo. Lo cierto hoy es que esto aparece en el 30% de los casos, por ende, no sé si es de buena práctica pedirlo, pero el diagnóstico es clínico. Y el tratamiento es lo mismo que todos los demás. Creo que este es el último, es el síndrome de Susak, ¿sí? Que está caracterizado por una tríada que es encefalopatía, hipoacusia neurosensorial progresiva bilateral en graves, como si fuese un Menier, y también problemas visuales por oclusión retinal. También en los 30 años, más frecuente de sexo femenino, fíjense este cuerpo calloso, con estas lesiones hiperintensas, que son características de snowball pattern, ¿sí? Patrón de bola de nieve. Y bueno, acá tenemos snowball, como les dije, en el cuerpo calloso, problemas retinales con alteración de la circulación local y caída en tonos graves. Esta es la clásica tríada de síndrome de Susak.
No es parecido al Kogan porque el Kogan tiene esta queratitis, ¿no? Se le ve algo en el ojo, a este no porque está en la retina. Y no es parecido a la arada porque no tiene alopecia entonces, y vitiligo, ¿no? Bueno, cuando uno más o menos eh, hilando, pasa que, bueno, es difícil, la verdad es difícil hacer diagnóstico de un síndrome. El tratamiento de las autoinmunes es desde ya esteroides, ¿sí? Se trata de las hipoacusias que mejor responden a los corticoides de todas, 50% de los casos. El fármaco es el mismo que para súbita, se puede hacer un mantenimiento. Si uno sabe que este paciente tiene una autoinmune, le podés dejar Delti de 20 miligramos por día por hasta 6 meses y después lo bajás a 8 y otros meses más. Y así lo vas regulando y manteniendo a raya. Otros estudios, otras cosas es la ciclofosfamida, pero bueno, con efectos adversos bastante deleterios, con el metotrexate, la plasmaféresis, gamma globulina, inyección transtipánica. Y finalmente, cuando ya no hay resto, cuando ya no da para más, porque la pobre cóclea ha peleado contra sí misma, el implante coclear es de buena práctica. Les traje un paper de 2010 y uno de este año, o del año pasado, pero son con 15 años de diferencia, en el cual los dos coinciden que no hay consenso sobre cuándo es el momento adecuado para implantar. Es decir, ¿se la perdono o no se la perdono? No, no hay consenso de eso. La hipoacusia autoinmune genera un mecanismo muy parecido a la meningitis con osificación coclear. Se indica en casos de hipoacusia progresiva que ya tocó límites severos o profundos, o en pacientes que te dicen no tolero más la terapia inmunosupresora. Hay artículos descritos sobre eso y bueno, decido ir a un implante coclear. Bien.